lo dijo en la primera hora. 8:12 en la mañana. En los últimos días, sobre todo desde la semana anterior, se hizo viral un testimonio publicado a nivel virtual, a nivel digital en redes sociales por David Sperber Willem sobre el caso de su hijo, un niño con una condición de autismo, a quien le negaron la matrícula no en uno, sino en varios establecimientos educativos de Quito. Esto puede ser considerado un caso de discriminación y por eso su padre en este caso, ha presentado un recurso jurídico ante la Administración de Justicia, una acción de protección. Le quiero agradecer la gentileza a David Sperber que visita nuestra mesa de trabajo para contarle a la audiencia esta denuncia de discriminación por parte de establecimientos educativos de Quito. David, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación, gracias a los radioescuchas que nos escuchan. A usted por la gentileza de aceptar esta entrevista. ¿Qué pasó? Cuéntenos cuál es la situación de su hijo primero, entendiendo que el autismo no es una enfermedad, es una condición. Eso en varias ocasiones con un querido amigo, con Vladimir Andosilla, que además es parte de esto, nos lo ha explicado acá y ha compartido su testimonio de vida con nuestra audiencia. Pero, ¿con qué argumento le niegan la matrícula a su hijo? Gracias, buenos días. El argumento por el que le niegan la matrícula a mi hijo es porque supuestamente el colegio no tendría la capacidad para atender a un niño con autismo. En este caso tiene autismo moderado. Pero, oh sorpresa, resulta que ante el Ministerio de Educación, el mismo colegio, la misma institución, sí tiene aprobado un programa de capacidades especiales que incluye el autismo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es decir, ante las autoridades públicas dicen, sí puedo. Tienen un protocolo. Tienen un programa, es un programa, Ya. tienen un programa. No todas las instituciones educativas privadas lo tienen. Este colegio sí la tiene. Y por eso, ¿sí?, puede y debe, ¿sí?, atender a niños con capacidades especiales. Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 47, segundo párrafo, claramente establece que toda institución educativa, ¿sí?, privada, fiscomisionada y privada, tienen la obligación, ¿sí?, de tener los programas o hacer los programas para que admitan a niños con distintas capacidades especiales, con necesidades educativas especiales, como lo define la ley. Si tienen ese programa, que usted dice, no es un protocolo, sino es un programa aprobado, avalado por las autoridades, ¿qué fue lo que pasó? Relatemos un poco cómo fue todo esto. Sí, a ver, 5 de enero de este año, contacté al colegio, a la dirección de admisiones, dijeron que sí tienen cupo, primero para el tercero de básica al que va mi hijo, que sí tienen cupo. Entonces iniciamos el proceso de admisión, tuvimos la entrevista primero con los padres, posteriormente mi hijo fue al colegio, estuvo en un día normal, estuvo 1 hora en una clase, estuvo bajo la supervisión de la psicóloga del colegio y se demostró que mi hijo sí tiene la capacidad de estar con los compañeros a los que le tocaría ingresar en la institución educativa. Entonces, y no solo eso, no lo digo yo, es decir, no es un capricho mío, ¿sí? Los médicos, los especialistas de mi hijo son quienes ya han recomendado que debe estar en una institución educativa regular. Entonces, Perdón, no en una especial. no en una especial. Hay niños y niñas que sí, que por una condición. No sé cómo se Hay mide esto niveles, por sí, niveles, por grados, por exacto, niveles. por grados. Entonces, aquellos que tienen una situación, digamos, nivel 4 muy, muy grave, ¿sí?, en algunas circunstancias, digamos que se recomienda, que no es obligatorio, pero se recomienda que vayan a ciertas instituciones especializadas. En el caso de mi hijo William, no es así. Hicimos el proceso y el 19 de febrero nos llaman del colegio la directora de Bienestar Estudiantil, que fue mi profesora de computación en el colegio, porque hay que resaltar que yo estudié los 14 años en este colegio, en el mismo colegio estuve 14 años, le debo mucho al colegio, le agradezco, ¿sí? Tengo las mejores amistades, tengo los mejores recuerdos, pero obviamente una cosa es la institución educativa y otra cosa son el personal
administrativo del colegio que no sabe hacer las cosas bien. ¿Qué pasa el 19 de febrero? Tenemos la reunión con mi esposa, nos llaman y nos dicen verbalmente que no le dan la admisión a mi hijo William porque el colegio ya no tiene la capacidad, no puede admitir a un niño, en este caso, con autismo. Le pedimos al colegio que nos dé esta contestación por escrito. Hasta el día de hoy no tenemos la contestación. ¿Esto cuándo fue? 19 de febrero. O sea, desde febrero, Sí. marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses y no les da por escrito esa respuesta que fue verbal. Así es, sí, exactamente. Se han negado a hacerlo por escrito. Por supuesto que sí. Hasta que, luego de que ya fuimos al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación me dicta 2 actos administrativos y el último, el de 22 de junio de este año, en el que le ordena al colegio, le da una orden al colegio que le admitan a mi hijo, le ordenan al colegio. El colegio dice, es que usted tiene que pasar un proceso de admisión no inclusivo, ¿sí? Señores, yo ya presenté toda la documentación, por eso es que el Ministerio de Educación les dio la orden que le admitan a mi hijo. El colegio se niega a admitirle a mi hijo, ¿sí? Por eso hemos presentado una acción de protección. Mi hijo actualmente no tiene colegio, ¿sí? Ahorita mi hijo no tiene colegio, no tiene una institución educativa. Por eso presentamos una acción de protección y este viernes, 8:30 de la mañana, la señora jueza va a conocer y ella resolverá sobre este pedido que hemos hecho en acción de protección. Usted nos decía que no es solo un colegio al que intentaron, son varios. Sí, fuimos a 15 colegios. Fuimos a 15 colegios privados de Quito. ¿Y los 15 le negaron? Los 15 le negaron. ¿Con el mismo argumento? Con distintos argumentos. ¿Qué argumentos, por ejemplo, mencionan? Un colegio nuevo, por ejemplo, dice, es que como soy colegio nuevo, yo todavía no tengo la necesidad o la obligación de tener un programa para niños con necesidades educativas especiales. Pero, oh sorpresa, el reglamento de la ley de educación dice, ¿sí?, que uno de los requisitos, ¿sí?, que los colegios deben tener es tener la capacidad o los programas para este tipo de niños, ¿sí?, y además deben hacer una declaración juramentada ante notario de que cumplen con la ley, la Constitución, la ley y el reglamento. Oh sorpresa, resulta que muchos colegios no tienen esta declaración juramentada, pero al ministerio se les da el permiso de operación, ¿sí?, porque es un servicio público, ¿sí? La educación es un servicio público que a los colegios privados, y está muy bien, tienen una delegación de este servicio público. Ahora bien, ustedes en la presentación de la acción de protección, ¿qué le piden al juez, David? Sí, a la jueza. A la jueza le pedimos en grandes rasgos 2 cosas. La primera, que le ordene al colegio que en 72 horas le admitan a mi hijo William. Eso, digamos, en el lado individual, pero ya en el lado colectivo, porque nos hemos dado cuenta que este problema no me pasa solo a mí. Yo pensé, esto me está pasando solo a mí. Pero, oh sorpresa, resulta que miles de padres que tienen niños con necesidades especiales, niños con discapacidad y adolescentes, tienen 2 problemas esenciales. El primero, el del acceso a la educación. Y luego algunos que ya consiguen que su hijo esté en el colegio, luego llegan a tener problemas de permanencia. Es decir, hay colegios que luego de que tienen al estudiante, ya no quieren tenerlo. Entonces le forzan, ¿sí?, de distintas maneras para que salga del colegio. Entonces, lo que le pedimos a la jueza es que también le ordene al Ministerio de Educación, ¿sí?, para que dicte la normativa, acuerdo ministerial, ¿sí?, porque hemos encontrado y se han detectado cuáles son las falencias que hay en la propia fase de admisión y de permanencia de los colegios, ¿sí? El ministerio no está haciendo cumplir la ley. Ese es el problema, ni la Constitución ni la ley. Eso es lo que le estamos pidiendo a la jueza. Ya no es solamente el caso de mi hijo, es el caso de miles de niños que están sufriendo lo mismo por lo que yo estoy viviendo el día de hoy. O sea, su caso es uno de muchos casos que se han generado. Sí. Pero que tal vez esos casos no se han sido denunciados o no se han hecho tan públicos. Así es. A ver, yo no entiendo a los padres. Es decir, lo que un padre no quiere es exponer al niño. Exponer al niño y de tal forma de que el día de mañana, ¿sí?, cuando aplica el colegio A le niega o le expulsa, la práctica lo que hace es que le expulsa a un niño. Lo que no quieren es que ese colegio, cuando aplica al colegio B, entonces del colegio B le digan, es que esos son unos padres que se pasan denunciando, son denunciólogos, entonces no le admitas,
¿sí? Porque eso también hemos descubierto que también hacen ciertas instituciones educativas. Se cruzan información, ¿sí? Privada, ¿sí? Información médica. Está prohibido, ¿sí? Justamente en la nueva ley orgánica de protección de datos personales está prohibido. Pero obviamente la ley se la pasan por donde ellos quieren. Entonces lo que está pasando en la práctica, y justamente es del temor de los padres de hacer estas denuncias. Y también hemos determinado y hemos descubierto, ¿sí? Con todos los argumentos y todo lo que me ha pasado a mí, hemos hablado justamente con APADA, ¿sí? Y con otras organizaciones y otros padres de familia que nos llaman y nos cuentan por lo que ellos están viviendo. Y entonces lo que está sucediendo, ¿sí? Es un modelo sistemático en los colegios privados de buscar negar, ¿sí? La matrícula a niños con capacidades especiales, con necesidades especiales. Le voy a leer un mensaje que me envió un oyente que dice, hablando de este colegio, dice, como mamá de un alumno de 7 años, yo he visto que el colegio es de hecho uno de los más inclusivos en temas de neurodivergencias, se preocupan demasiado por los niños, mucho más si es de la comunidad judía, dice, debe ser el colegio, que el colegio no se siente en la capacidad de manejar el tema, un neuropediatra debería dar su opinión. En el autismo, dice, hay diferentes niveles que nos decía justamente nuestro invitado, sería bueno saber cuál es el caso del niño que lo ha explicado nuestro invitado. Y me menciona esta oyente, porque puede ser injusta la generalización. ¿Cuál es su respuesta frente a este comentario que le acabo de leer, David? Muchas gracias. A ver, primero, como lo he mencionado, esta decisión no es un capricho mío, ¿sí? Mi hijo William tiene la suerte de contar con un neuropediatra, neuropsicóloga, tiene un equipo completo, ¿sí? De 3 personas más, ¿sí? Que hacen la terapia conductual y otros tipos de terapias. Ellos son los que han recomendado, ¿sí? Están los certificados, le entregamos los certificados al colegio, ¿sí? De que no es un capricho mío, esto es una decisión de los médicos, ¿sí? De que atienda y participe, ¿sí? Ya en una institución educativa regular. Entonces mi hijo tiene un nivel moderado, es decir, no le va a causar problema a los demás compañeros, no es un riesgo para los demás compañeros, que en algún momento otra madre de familia nos consultaba justamente eso. Sí. ¿Qué tipo de riesgo, por ejemplo? ¿Que los sí, agrede o que haya otra cosa? Sí, haya un tipo de agresión o algo. ¿Sí? Mi hijo, no es el caso de mi hijo, afortunadamente, hay otros niños que sí puede suceder, no es el caso de mi hijo. Además que le va a acompañar su profesora Sombra, ¿sí? Que ya está con él más de 5 años. Entonces, para además apoyar al colegio, apoyar a la profesora o los profesores. Nosotros le ofrecimos al colegio, ¿sí? Que nos digan qué necesitan de todo el equipo interdisciplinario que tenemos para poder hacer las adecuaciones correspondientes. Y además, no solo para el ingreso, sino para la continuidad en la institución educativa. Porque lo que queremos es lo mejor para mi hijo William y también para sus compañeros, porque esto no es solamente, ¿sí? Él va a convivir 8 horas con sus compañeros. Ellos también tienen que estar conscientes y felices, ¿no es cierto?, de tener un compañero más. O sea, el objetivo es que sea un compañero más como el resto de sus compañeros. Oiga, tengo alguna interacción de nuestra audiencia. Le envío un abrazo a Karina Osejos, que me dice, la Unidad Educativa Adventista Gedeón de la Armedia tiene niños autistas y siempre acepta porque es una directriz del Ministerio de Educación, pero sí, el caso que denuncia David es muy regular, dice la mayoría de colegios. Acá también el doctor Stalin Raza dice, yo tengo un caso parecido con mi hijo menor que se encuentra dentro del espectro autista y nos pide el contacto, que ya le vamos a dar el contacto de David para coordinar la presentación de un amicus. Stalin Raza es un jurista que lo conoce. Mire, bueno, un fuerte abrazo, Stalin, un fuerte abrazo y obviamente siempre a tus órdenes en todo lo que necesitas, y un amicus pues va a ser muy bienvenido. Acá Yomar Ponce nos habla de su propia experiencia de vida, ¿no? Dice, mi hija mayor tiene Asperger y estudió en la Escuela Espejo y ahora está en la Universidad Católica, en la PUCE. Tengo suerte, entre comillas, dice, pero muchos profesores, incluyendo psicólogos, no entienden. Dice, una psicóloga me pidió el carnet de discapacidad, pero no es discapacidad, es condición. En la PUCE ahora en su carrera de Ingeniería Integral ha recibido apoyo. Mire usted cómo justamente hay algunas experiencias de vida que nos incluyen nuestros oyentes. Iván Morales dice,
Hay colegios que aparentemente tienen programas inclusivos para niños con capacidades especiales, pero no están preparados para entender este tipo de chicos. Es el caso de mi nieta con síndrome de Down. Ya ha sido abuelo, Ivancito. En una entidad educativa, los profesores no estaban en capacidad de atender a estos chicos y los discriminan. Más o menos por ahí la interacción de nuestra audiencia. ¿No han pensado en educación pública, tal vez, David? A ver, sí, hemos pensado en la institución pública, pero al existir la posibilidad de que vaya a una institución privada, lo que también hay que pensarlo del otro lado. Es decir, mi hijo le puede quitar el cupo, ¿sí?, a otro niño que por circunstancias de la vida no tiene las mismas capacidades económicas para llevarlo a una institución privada. Entonces, si yo lo llevo a una institución pública, a una institución educativa fiscal, le podría estar quitando el cupo a otro niño que por circunstancias, ¿no es cierto?, no tiene la suerte de poder acudir a una institución privada. Entonces, el sistema educativo privado lo que tiene que hacer y tiene que apoyar es descongestionar, ¿sí?, el sistema de la educación pública, ¿sí?, porque ese es el principal motivo por el que deberían, ¿sí?, existir las educaciones educativas privadas. David, vamos a estar expectantes de lo que pase el viernes. Seguiremos con atención la decisión de la jueza en esta acción de protección. La audiencia será el próximo viernes. Yo tengo un sobrino que justamente tiene el espectro autista y conozco evidentemente de primera mano este tipo de situaciones, así que entiendo perfectamente lo que nos ha explicado nuestro invitado. Veamos qué pasa el viernes. Mucha fuerza. Gracias, David. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A ti, gracias. Y también a la audiencia por haber interactuado con nosotros en este diálogo con David Sperber. Él es padre de un niño que ha sido discriminado en 15 colegios, no en uno, sino en 15 colegios por su condición de autismo. Y aquí nuestro invitado nos ha explicado largamente la situación de su hijo. Gracias por compartir esa experiencia. 8:29. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.